Y a pesar de eso, se empiezan a trazar como unos elementos que forjan esta identidad culinaria mexicana. Y esto se sigue reproduciendo con campañas como la de 2010, que es en el 200 aniversario de la independencia. Y todas estas imágenes son de la página de la UNESCO, en la cual se incluye este paradigma de Michoacán o la cocina tradicional mexicana como una expresión, como del patrimonio intangible de la humanidad. Y si logran ver, puse la cita en inglés, les pido una disculpa. Vemos elementos como nativos, tradicionales, cargados de simbolismo, lo cual está rescatando una cierta manera de pensar la cocina nacional, como muy anclada, muy patrimonializada, anclada en un pasado indígena principalmente, que de por sí es algo bastante problemático usar el concepto. Y esto se sigue reproduciendo. Entonces, ahora bien, la pregunta de que eso es bastante de identidad nacional, ¿qué es lo que ocurre con la comunidad de mexicanas y mexicanos que migra hacia Nueva York? Y esto es una comunidad de mexicanas bastante interesante en el sentido que se va a integrar al sistema productivo de servicios, no tanto al sistema que consideramos más de la agricultura, de la ganadería, como es el caso de California, de Texas, sino que en el caso de Nueva York, la mayor parte de la población del estado de Puebla y del estado de Guerrero se van a incorporar al sector de los servicios y en gran medida la producción de alimentos, ¿no? En estos cinco grandes secciones de cómo se construye la ciudad de Nueva York, que es The Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island. Entonces va a ser como dinámicas bien interesantes que no me voy a ahondar ahora en las dinámicas que se dan dentro de estas 5 secciones de la ciudad de Nueva York, pero que sí hay una distinta manera de escenificar lo que es la cocina nacional. Y esto responde a unas tendencias que están muy simplificadas en estas dos gráficas, de esta migración que incrementa después del programa Bracero, alrededor de 1964, que llega a su fin, incrementa después de 1970, va incrementando con las crisis y que con la crisis de 2008, de hecho, empieza esta migración inversa de retorno. Entonces, eso es precisamente lo que a mí me interesa estudiar, ¿no? Lo que estoy estudiando, lo que voy a seguir desarrollando en los próximos meses y años es entender este proceso de migración circular, que yo llegaré un poco a eso, porque implica varias contradicciones. Una de estas la escribe Paloma Martínez Cruz, en la cual habla de esta aceptación, porque hay un gran incremento de la cocina nacional. Si les interesa el tema, hay un mapa interactivo de Lori Flores de State University in New York, en el cual rastrea cómo va ido incrementando la oferta de restaurantes mexicanos a lo largo del siglo XX. Les pido una disculpa. Y cómo, a pesar de eso, sigue habiendo esta resistencia en términos raciales y fenotípicos de lo que es la gente que lo crea, ¿no? En este caso, la comunidad mexicana. Y lo que empieza a ocurrir vemos una transformación que tiene que ver, bueno, ahorita no va a haber mucho tiempo para entrar en detalle, pero sí con esta nostalgia, con este cargar con la territorialidad más allá del espacio, sino a partir del cuerpo y vivir estas experiencias a partir de los sentidos, ¿no? Pero a pesar de que se trata de reconstruir estas experiencias muy localizadas de lo que es una cocina nacional, es decir, desde la perspectiva de alguien que vive en Puebla, de alguien que vive en la Ciudad de México, se empieza a confrontar con esta idea de una cocina estadounidense, ¿no? Que se ve en esta cita en la cual se preparan 2 tipos de tacos y que no es la única oferta que, bueno, no es el único restaurante que hace esto, sino que es una práctica bastante común por esta reproducción que se ha hecho de la comida mexicana en los Estados Unidos. Entonces esto nos lleva al tercer y último punto, que estoy tomando un fragmento de esta película de Yo no estoy aquí, que me parece bien interesante como para entender esta migración circular, desplazamiento forzado que sufre la mayor cantidad de la población que migra. Y es precisamente con el asunto de la localidad, de lo que yo puse como patria chica. Y la mayor parte de los entrevistados lo que han mostrado es que su experiencia de mexicanidad es a partir de lo local, es decir, ya sea y depende mucho de las categorías con las que se identifican, si es indígena, si es alguien que vive en la ciudad, en la capital, en un centro urbano, en una comunidad rural. Y esto es bastante interesante, es tan solo alguna de las citas, cómo está diciendo que la producción de
esta mujer reconoce que hay tamales en todo el país e incluso en el resto de América Latina, que hay competencia en Nueva York, pero ella está preparando los tamales que ella sabe al estilo Guerrero, ¿no? También vemos vínculos, en este caso unos agricultores que entrevisté, que producen cilantro y epazote en Nueva Jersey. Y lo que están diciendo es este vínculo con el campo, cómo genera esta identidad y cómo esto está fomentando también el que otras personas, que llegue bueno, que sea un producto de consumo, pues el epazote, el pápalo, el cilantro macho que le dicen a la comunidad. Y esto me parece sumamente interesante, el vínculo de lo rural con México, ¿no? Que esta cita siento que lo incluye muy bien. Y los puntos a seguir es continuar con estas investigaciones, estas entrevistas, hacer más trabajo de archivo para entender estos grandes procesos macro y estar jugando con escalas entre las experiencias personales y las experiencias más amplias, bueno, quizá no experiencias, pero los procesos más amplios, y ver este proceso que Ana Raquel Minian denomina como de una migración indocumentada y circular, esta vida indocumentada y circular, el cual comienza en una localidad, se llega a los Estados Unidos, puede haber bastante movilidad dentro del país y se regresa nuevamente en alguna región de México. Entonces esto implica nuevas tradiciones culinarias, es decir, que sí hubo como una mezcla entre la comida coreana en Los Ángeles con la comida mexicana, tener algo similar al regresar a la ciudad de origen, ¿no? Que ya José Antonio Vázquez Medina ha estudiado un poco de eso, pero que creo que vale la pena seguir insistiendo en estas áreas. Entonces voy a terminar la presentación ahí, es más como... la intención es más como provocar una discusión, una plática en torno a estas dinámicas y cómo el campo culinario puede ser una ventana bien importante para entender estos procesos de los migrantes y tener un espacio no tan mediado y quizá no enfocándose tanto en los procesos macros, sino más en estas experiencias y lo que reflejan sobre ello. Entonces, es nada más esto de que reproducimos estas narrativas como un proceso de inclusión, exclusión, y que pues con la migración inversa es muy importante que la sigamos estudiando. Sería todo, muchas gracias. Espero cualquier pregunta, sugerencia, duda que tengan al final. Bueno, si habrá espacio para ello. Si no, les dejo mi correo para cualquier asunto que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Axel. Y claro, vamos a tener un periodo, tiempo de preguntas al finalizar las 3 presentaciones, para englobar las preguntas a todos y todas las ponentes. Entonces, muchas gracias, Axel. Ahora damos paso a la siguiente ponencia de Alejandra Uribe, del Instituto Mora, que se titula Espacialidades migrantes, tránsitos migratorios y temporalidades de la migración centroamericana. Alejandra, ya te encuentras aquí. Gracias, Ariel. Sí, y ok, de esta tenemos nosotros la presentación, Alberto. Ok, gracias. Sí. Reitero un poco lo que han sido, ahora sí que tenemos, son 20 minutos, a los 3 minutos te voy a decir, nos quedan 3 minutos, al minuto te avisaré que nos queda el minuto, y pues adelante, Alejandra. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad y bueno, es un gusto estar aquí compartiendo y escuchando estas propuestas tan interesantes porque, bueno, quizá aunque no podremos profundizar tanto, pues esta ponencia también refiere a los cuerpos y a los territorios, pero desde una perspectiva muchísimo más geográfica. Entonces, bueno, pues yo me presento, soy la maestra Alejandra Uribe Aguirre, soy egresada de la maestría en estudios regionales del Instituto Mora y soy socióloga por parte de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, pues ahora recientemente pues aceptada en el doctorado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, solo que Unidad Xochimilco. Y bueno, mis temas de interés pues han sido justamente la migración de tránsito centroamericana y más recientemente pues lo que tiene que ver con la construcción social del territorio y de los espacios. Entonces, no sé si podrían poner la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, pues creo que me parece importante mencionar cómo los corredores migratorios, en este caso estaremos hablando del corredor Centroamérica, México y Estados Unidos, que además es el corredor migratorio más grande del mundo, pues bueno, cómo los corredores migratorios nos pueden ofrecer una visión o una fotografía de lo que está ocurriendo con la migración centroamericana. En este caso me enfoco en la migración centroamericana, pero sí me gustaría mencionar que pues naturalmente los flujos de migrantes han ido cambiando y se han ido redefiniendo y pues bueno, ahora tenemos población de otras latitudes, como es población de Venezuela, población de Cuba, población de África, incluso de otros continentes. Y bueno, naturalmente eso irá requiriendo que vayamos poniendo pues la mirada en estas poblaciones, porque seguramente sus experiencias y sus tránsitos tendrán particularidades que será interesante pues analizar, ¿no? Y tener ahí como constante, pero bueno, entonces me referiré a la migración centroamericana de tránsito, porque son la gran mayoría que vemos en el flujo migratorio, pero sin perder de vista que tenemos nuevos actores, ¿no? Entonces, en este sentido, y desde una perspectiva, pues, digamos, territorial, resulta interesante utilizar, o por lo menos para mí me resultó muy interesante y muy satisfactorio, utilizar la perspectiva geográfica o la perspectiva espacial para hacer un análisis de lo que ha estado pasando con el espacio a raíz del paso de migrantes por México, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Creo que primero pues habría que definir de entrada pues qué entendemos por tránsito y en este sentido pues bueno, aunque pongo una definición digamos muy sencilla, un concepto muy sencillo que indica que sería básicamente el desplazamiento de personas de diferentes nacionalidades por México, sí creo que también es importante destacar que el tránsito como fenómeno justamente implica un proceso y es un proceso que no es lineal, es un proceso que como iremos viendo más adelante, con el paso del tiempo se ha ido complejizando y se han ido incorporando nuevos actores dentro de este proceso. En este sentido, también creo que es interesante y que es necesario, pues bueno, entender que estamos hablando de una población móvil que está en constante movimiento, pero que también tiene ciertas características, su movimiento dentro de su tránsito por México. Y bueno, es evidente, ¿no? Que al ser una población que generalmente no cuenta con la documentación necesaria, pues tiene que viajar en ciertas condiciones que generalmente pues es lógicamente en la clandestinidad o oculta y que bueno, esto genera una condición de vulnerabilidad que también habría que particularizar, es diferente para hombres y para mujeres y que como lo iremos viendo un poco más adelante, que incluso respecto a la apropiación del espacio y al uso de los espacios, pues bueno, también encontramos que hay una diferencia muy marcada entre el género, ¿no? Entonces habría que reconsiderar que ahora tenemos estos flujos migratorios que no son solo de hombres en edad productiva, sino que tenemos otras poblaciones como los niños, las mujeres, los adultos mayores, la comunidad LGBT, y entonces justamente esta incorporación de estos actores ha ido complejizando el tránsito y también ha ido modificando los espacios por los que transitan. La siguiente, por favor. Como bien lo dice el título de la presentación, la temporalidad creo que es un elemento que resulta importante y que resulta novedoso en los estudios migratorios porque justamente, pues bueno, estas temporalidades de los tránsitos, si bien nunca habían estado definidas y no teníamos una medida de tiempo que dijera, bueno, pues toma una semana llegar de la frontera sur a la frontera norte, pues ahora con la implementación de políticas, de planes y políticas migratorias que en teoría pretenden regular el tránsito de los migrantes, pues bueno, esta temporalidad se ha extendido, pero también con la incorporación de la delincuencia organizada. Entonces, en este sentido, me parece que es algo muy novedoso, pues recuperar justamente los tiempos
que toma el tránsito de los migrantes, de las y los migrantes, y bueno, creo que sin duda por ahí el espacio juega un papel fundamental, porque justamente son, digamos, dos categorías o dos procesos que van, que no se pueden separar, ¿no? Necesitamos, para comprender la realidad más allá y para actuar en la realidad más allá de lo académico, pues necesitamos estar situados en un tiempo y en un espacio definidos, ¿no? Y bueno, la espacialidad, que es, digamos, un concepto que pues proviene de la geografía, pues es esta capacidad o esta posibilidad que tiene el individuo o los grupos de dominar o de hacer uso de los espacios. Y en este sentido, me parece que es relevante y que es novedoso tratar de ver también como desde abajo cómo es que se va construyendo el espacio y cómo, pese a estas características de la migración de tránsito, que es la parte de la irregularidad y de quizá esta parte de transitar por los espacios en donde son menos visibles, pues cómo finalmente y de esta temporalidad que implica la migración de tránsito, pues cómo finalmente, pese a ello, los migrantes sí logran apropiarse de ciertos espacios y sí hacen uso de los espacios del territorio. Entonces, bueno, digamos que estos serían los conceptos centrales. La siguiente, por favor. Y bueno, tendríamos también, antes como que de profundizar en este tema, pues comprender la realidad que tiene la migración centroamericana de tránsito. En este sentido, y pensando, digamos, en este gran corredor o en esta región del mundo, pues tendremos que tomar en cuenta que muchos de los procesos que viven los migrantes en tránsito son el resultado de una serie de relaciones que existen a nivel comercial con Estados Unidos, pero también de la dependencia económica que hay en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica y de México, y de esta necesidad que tiene Estados Unidos de fuerza de trabajo a bajo costo. Y digamos que haciendo un zoom a este gran parte del territorio, pues bueno, tendríamos que pensar que México tiene todas estas relaciones comerciales y esta dependencia, pero aparte, digamos que a nivel político, pues tiene que controlar dos fronteras, la sur y la norte, y justamente también eso creo que es parte de esta complejidad de las geografías, en donde por un lado, pues bueno, pareciera que Estados Unidos se encarga de la frontera norte, y pues realmente lo que hemos estado viendo a raíz de procesos como por ejemplo las caravanas de 2018, es que México también tiene un papel fundamental y que justamente no tenemos, o México no tiene la capacidad para empezar pues de gestionar las fronteras ni de, digamos, garantizar pues todas estas condiciones que se supone tendrían que tener los migrantes o a lo que han apostado los planes y proyectos que ha firmado México a nivel internacional, y que bueno, entonces esto hace que la geografía se haga muchísimo más compleja, porque entonces tenemos estos problemas al interior del país, pero que no podemos desconectar de las relaciones que se tiene con otros territorios, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de esta, pues, digamos, interconexión que hay entre diversas escalas y entre diversos territorios que se tienen que gestionar y que sin duda afectan de manera directa a cómo viven los migrantes su tránsito por México. La siguiente, por favor. Bueno, también creo que valdría la pena mencionar que pues la migración centroamericana de tránsito no es un fenómeno reciente, pero que sí ha tenido diferentes momentos e intensidades, y creo que también esto es importante porque justamente el tiempo es el que nos ha permitido ver estas variaciones que existen. Y bueno, también tendríamos que pensar que aunque México ha sido históricamente un país expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, pues en décadas recientes se ha convertido en país de tránsito y más recientemente pues en país de destino, ¿no? Y esto naturalmente ha implicado
cambios en los flujos migratorios y bueno, como les mencionaba yo, pues la incorporación de otros actores migrantes como son haitianos, venezolanos y africanos que están implicando nuevos retos y que están y estarán seguramente redefiniendo las rutas, redefiniendo las necesidades, porque estamos hablando de una población, en el caso de haitianos y africanos, que no comparten el mismo idioma que nosotros, que tienen características físicas diferentes y que naturalmente si los situamos en un tiempo y en un espacio determinado, pues bueno, encontraremos diferentes lecturas y diferentes problemáticas que se tienen que abordar, ¿no? Y como ya lo mencionaba en un principio, pues ahora en los flujos migratorios no solo encontramos a estos grupos tradicionales de hombres en edad productiva, sino que ahora tenemos mujeres, niños, adultos mayores y comunidad LGBT, por mencionar a algunos, y esto también, digamos que a nivel espacial, ha implicado el cambio de rutas, porque no necesariamente todos pueden utilizar, digamos, la ruta más conocida, que es la ruta del tren, y en este sentido habría que empezar a pensar en estas nuevas espacialidades o estas nuevas rutas que se están construyendo a partir de las características, pues ahora sí que corporales y sociales de las personas en tránsito. Entonces, esto justamente va complejizando el territorio y va abriendo pues digamos, como estas nuevas alternativas que tienen que utilizar los migrantes y que, bueno, podríamos pensar también en que desde la implementación del Plan Frontera Sur, pues bueno, un poco el flujo cambió a raíz del aumento de los retenes migratorios, que justo después de las caravanas y con el endurecimiento de las políticas hubo otro cambio en las rutas y cómo esto pues lógicamente se va asentando en el tiempo y en el espacio. La siguiente, por favor. En este sentido, pues bueno, creo que los migrantes en tránsito, habría que pensar en cuál es el contexto que enfrentan y bueno, pues es la criminalización, la extensión de la frontera en esto que académicamente se llama la frontera vertical, que implica que bueno, pues las restricciones ya no solo se encuentran en las fronteras, sino a lo largo de todo México, el endurecimiento de las políticas migratorias y la aparición de nuevos actores que en este caso consideraríamos pues que son la delincuencia organizada y las pandillas, que también se sabe que han pues digamos cooptado ciertas rutas de los migrantes para utilizar y los han utilizado como moneda de cambio, secuestrándolos, extorsionando mujeres, prostituyendo mujeres. Entonces tendríamos que pensar también como en esta reconfiguración espacial a partir de la aparición de ciertos actores que ha implicado el cambio en los flujos migratorios y que ha orillado a que se cree que se creen nuevos espacios por donde los migrantes transitan. En este caso, pues aquí les pongo un pequeño esquema en donde pues lo que hago es como un mapeo de los actores que participan dentro de la migración de tránsito. Y bueno, pues por un lado, obviamente tenemos a los migrantes, que no solo son hombres, a las instituciones como el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Comar, que digamos sería como esta parte pues política, ¿no? Esta parte de las estructuras de gobierno. Tenemos la delincuencia organizada, que es un actor fundamental, y otro actor que ha surgido en respuesta a la aparición de todas estas adversidades, pues que sería la sociedad civil organizada y que podríamos entender como ONGs, asociaciones civiles, colectivos, albergues y comedores, y toda esta red de apoyo que se ha dedicado pues un poco a subsanar las carencias que ha tenido el Estado mexicano o las omisiones que ha tenido el Estado mexicano para garantizar cierta seguridad en el tránsito de los migrantes centroamericanos, ¿no? La que sigue, por favor. En este sentido, pues creo que la pregunta que nos tiene hoy aquí es cómo se estructura y se organiza el espacio migratorio al interior de México. Y en este sentido, pues tenemos
lo que mencionaba, esta frontera vertical que implica cómo se está gestionando el territorio a partir de las organizaciones de gobierno y diría yo la falta de asistencia y la protección por parte del Estado mexicano. Y tenemos justamente ante estas adversidades y ante estos peligros que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, pues como esta nueva, pues no es nueva, ¿verdad? Pero bueno, esta ruta humanitaria que a la par de todos estos espacios de peligro en las zonas fronterizas, en el estado de Veracruz, por ejemplo, en el norte del país, cómo surge esta ruta humanitaria que ante la inseguridad y la precariedad, pues aparece la sociedad civil organizada y en donde encontramos espacios físicos de ayuda y que estos espacios pueden ser pues religiosos o laicos, ¿no? Y en este sentido, creo que resulta relevante porque si nosotros vemos pues un mapa de México y vemos en dónde están los puntos más peligrosos, veremos que posiblemente un poco más adelante o más atrás en el espacio, digámoslo así, pues encontraremos que hay un albergue, que hay un comedor. Entonces, digamos que es interesante ver cómo a la par de estos espacios de peligro se han encontrado estos espacios de ayuda y de esperanza y se han conformado también a partir de la necesidad de los migrantes, es decir, de esta necesidad de un espacio en donde se les permita descansar, en donde se les dé un trato digno y en donde puedan reconfigurar su trayectoria migratoria, porque muchas veces estas trayectorias no están tan definidas y justo se van trazando de acuerdo a las experiencias, a lo que se sabe o se desconoce del territorio y pues en este sentido esta ruta humanitaria ha impactado y ha tenido una fuerte influencia o tiene una fuerte influencia en la temporalidad del tránsito. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto nos hace pensar en que si antes no había en muchos kilómetros a la redonda, pues un albergue, posiblemente la gente avanzaba un poco más rápido o tenía que buscar otras alternativas. Y ahora, pues bueno, estos espacios de acogida les dan 2 o 3 días de permanencia en donde los migrantes pueden descansar y en donde lógicamente esto va influyendo y esto va cambiando la temporalidad y las trayectorias de los migrantes centroamericanos en tránsito, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, en este sentido, pues un poco citando aquí a Federico Parrini, pues el tiempo habría que pensarlo como una relación compleja con las características de quien migra, el estado corporal, las vulnerabilidades, la disponibilidad de recursos y las experiencias vividas durante un trayecto. Y en este sentido, diría yo, pues estos cuerpos y estas vulnerabilidades no las podríamos entender si no las situamos en un espacio. Y en este sentido, pues bueno, me parece que los albergues, las rutas de tren, el propio tren, las estaciones migratorias, las estaciones de autobuses y los autobuses se convierten en espacialidades o espacios que de alguna forma los migrantes se van apropiando y que justamente nos permiten hacer estas lecturas y nos permiten abordar desde esta perspectiva geográfica y sociológica cómo se va construyendo el territorio o cómo se van construyendo las espacialidades de los migrantes. La siguiente, por favor. Me parece también relevante pensar y recuperar la importancia que tiene la vivencia de cada una de las y los migrantes y justamente cómo esta experiencia física, psicológica y social, cómo va articulando al interactuar con otros espacios, cómo va articulando sentires y cómo le va dando sentido a los espacios que transita. Y bueno, aquí recupero pues un testimonio de un migrante centroamericano que entrevisté en el albergue de las Patronas en 2019 y justo cómo pese a que ya llevaba pues digamos que la mitad del territorio recorrido porque se encontraba en Veracruz, él refiere el comedor de las Patronas como un lugar especial dentro de la ruta migratoria y justamente podríamos pensar en cómo la propia historia de las Patronas pues da cuenta de cómo las acciones se van materializando en el tiempo y en el espacio y ellas comienzan dando pues comida al pie de la vía, un poco sin interactuar tanto con los migrantes, más que en el momento en el que les entregan la
bolsa, y cómo justamente estos cambios en las temporalidades y en las dinámicas del tránsito hacen que se cree un comedor y un albergue en donde hay una interacción con los migrantes cercana, en donde ellos viven ese espacio de una forma y en donde se van apropiando, y justamente en el comedor, digamos en esa parte física o material del comedor, pues podemos ver justo cómo esta espacialidad de los migrantes se va asentando en el tiempo y en el espacio. La que sigue, por favor. Y bueno, en este sentido, creo que si pensamos en las espacialidades, en los tránsitos y en las temporalidades, pues tendremos que pensar en un entramado muy complejo que implica el tiempo, el espacio y los actores, y las acciones de los sujetos, las interacciones del presente y del pasado, y las interacciones de los individuos con el espacio, para entonces tejer redes que nos permitan pensar en espacialidades migrantes. Y en este sentido creo que también el hablar en plural habla de la complejidad que implica, porque no tenemos un solo tránsito, no tenemos una sola temporalidad y no tenemos un solo espacio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que un poco la propuesta sería utilizar elementos de la sociología, de la geografía crítica y de la antropología para pensar en cómo se están construyendo y cómo se están redefiniendo los espacios por los que los migrantes transitan, y cómo la interacción espacio-individuo e individuo-espacio pues va modelando de cierta forma el tránsito migratorio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya un poco para ir cerrando, pues me gustaría decir cómo estas redes se convierten, y estas redes me refiero a las redes de albergues, pero también a las redes sociales que se tejen, incluido Facebook y Twitter y todos estos medios de comunicación que ahora tienen los migrantes para decir no vayas por acá, hay un retén, para mantener contacto, para entrar y buscar un mapa donde están los albergues, cómo estas redes se convierten en capital social y que bueno, han implicado la reducción de los costos y los riesgos, y también digamos que de cierta forma aumentan o favorecen la migración de tránsito. Como la organización espacio-temporal, pues bueno, también nos sirve para construir el orden social y en este caso, pues para analizarlo. Y en este sentido también tendríamos que pensar en la complejidad que viven los migrantes, porque tienen, como lo menciono aquí, pues varias referencias territoriales, ¿no? Quizá muchas veces hay un desconocimiento previo del territorio, o muchas veces tienen, digamos, el conocimiento oral que se ha ido transmitiendo de persona a persona, de quien ya hizo el viaje, y cómo los migrantes tienen dentro de su imaginario, pues, varias referencias territoriales, y quizá también, digamos, en la parte emocional, pues podríamos estar pensando en que, bueno, pues muchas veces los migrantes dejan su lugar de origen, pero finalmente siguen pensando en el lugar de origen, están pensando en los lugares que implica el tránsito y están pensando en el lugar de destino, que en este caso pues sería Estados Unidos, ¿no? Y también podríamos ver cómo el espacio es algo que se encuentra incorporado en la vida social y que pues bueno, puede ser una herramienta de análisis interesante que nos puede dar ciertos elementos que quizá desde otras disciplinas o desde otras perspectivas no podríamos ver. Y bueno, creo que, como ya lo mencioné, pues los albergues, las estaciones migratorias, las terminales de autobuses, pues son puntos que van sosteniendo las redes que se van conformando para favorecer o no el tránsito de los migrantes. Y bueno, en este sentido más escalar, pues como la espacialidad o las espacialidades de los migrantes pues tienen pequeñas espacialidades al interior, en donde, bueno, pues estas se construyen y se reconstruyen, porque lógicamente no tenemos un solo México, y en este sentido, pues bueno, no es lo mismo transitar
por el sur de México y los climas cálidos y todas estas implicaciones climáticas que tienen los espacios, a llegar a un norte seco, a un norte en donde las distancias son muchísimo más largas, o incluso en los mismos estados, ¿no? Pienso en el estado de Veracruz y en la complejidad que tiene el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé si hay otra diapositiva, me parece que era la última, y bueno, pues creo que esa sería mi propuesta, pensar en el espacio como una herramienta de análisis que nos permite pues entender otras aristas del fenómeno migratorio de tránsito, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahorita vamos a dar paso. Bueno, teníamos programada en esta mesa la participación de Bernarda Zubricki con la ponencia Repensando el Tránsito Senegalés por Sudamérica. Tuvo ella un contratiempo, entonces nos señaló que no podía, no podía participar. Entonces, pues por ahí, cuando señalé esto en la mesa anterior, Juan Francisco levantó la mano y dijo, oigan, yo aquí estoy, tengo una ponencia y me gustaría participar. Entonces, le dimos el espacio a Juan Francisco. Por eso, si en algún momento ustedes ahorita leen y dicen, pues creo que ahorita iba en cierto sentido la mesa y con esta participación no queda, esta mesa quedaría para una que tenemos organizado para mañana, pues se debe por eso, pero además, pues creo que sí va a tener vínculo el trabajo. Entonces, pues así, damos paso con la tercera ponencia de esta mesa, que se titula Migración, Cambio Climático y Seguridad Nacional, Seguridad Social, perdón, a cargo de Juan Francisco Astudillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así es de que, Juan Francisco, adelante. Pues muchas gracias. Voy a tratar de problematizar un poco más para relacionarlo con los temas que se han presentado. Pues el tema precisamente es migración, cambio climático y seguridad social. Es una investigación a la fecha dirigida por la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, que es PTC en la Facultad de Derecho de la UEM. Y bueno, antes que nada, el cambio climático ha sido o es uno de las problemáticas que se nos presenta actualmente muy fuerte, y en relación con diversos autores nos señala que esta sensación de incertidumbre nos produce una sensación o nos debería de producir una sensación de urgencia. Es decir, los desastres antropogénicos que sabemos que son a causa de las actividades que realizan los seres humanos en el planeta, pues han provocado una modificación de los ciclos naturales de la naturaleza, y que al converger con las viviendas o las mismas civilizaciones de las personas, producen estos daños, ¿no? Entonces, tenemos que estos desastres tienen desde un punto de vista del riesgo. Al producirse una necesidad de protección, pues nos crean una sensación de incertidumbre, como diría Becker, pero que también se relaciona con una sensación de crisis, ¿no? Que estamos viviendo en una constante crisis. Es decir, no ya nada más por una incertidumbre social, sino de no sabemos qué va a pasar, cuándo vamos a estar en contacto con un desastre, ¿no? Algunos autores ya incluso hablan de una sindemia, que es cuando varios factores se relacionan, ya en una pandemia, y la pandemia también es uno de estos efectos del cambio climático, ¿no? Es decir, la invasión de los ecosistemas que ha producido que un virus que normalmente estaba desactivado se active. Hablar de riesgos sociales, también tendríamos que hablar de vulnerabilidad. Es decir, a pesar de que los desastres se desarrollan para toda la población,
la vulnerabilidad no es igual para todos, ¿no? Ahí hablaríamos de la desigualdad social que existe y de que no todos podemos tener acceso a determinados derechos que deberían de ser universales, como el derecho a la salud o a la integridad o a la vida. Entonces, bueno, algunas cifras que les quería compartir es más de 7 millones de personas mueren por la contaminación del aire cada año, según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. 80 millones de trabajos se pierden o se van a perder al 2030 por el cambio climático, según la OIT. La población migrante está integrada por más de 40 millones de personas, según la Comisión Económica para América Latina, y hay más de 200 millones de personas para el 2050 en situación de migración, ¿no? Entonces, como vemos, el cambio climático, hay muchísima información de cómo nos está afectando por el calentamiento global, y vemos que también es un problema complejo, pero que también nos confronta como sociedad, pues nos cuestiona el modo en cómo estamos, el modus vivendi que llevamos, es decir, no nada más del crecimiento poblacional, sino de nuestro consumo y del exceso de plástico, del exceso de quema de combustibles fósiles, ¿no? Que crean todo un ambiente de contaminación y de abuso de los ecosistemas y de la propia naturaleza, ¿no? Y de nuestro planeta. Ya no hablamos de la crisis del agua o de la insuficiencia alimentaria que produce el que haya una disminución de las tierras cultivables, ¿no? O por las inundaciones o por las sequías, como lo hemos visto. Sin embargo, en otros países desarrollados, por ejemplo en Suiza, se habla del LUNC, que es una búsqueda de los lugares afuera de las zonas urbanas para buscar el descanso, es decir, evitar el estrés a toda costa, ¿no? Entonces, pero hablamos de un sistema económico de este país que se los permite. En cambio, pues, si hablamos del sistema económico neoliberal, que es como la exacerbación del consumo de los recursos que tenemos, pues nos crean o abonan a esta incertidumbre, ¿no? Como menciona Beck. Incluso Beck hace la propuesta de que los estados utilizan esta destrucción como una oportunidad de mercado, es decir, la incertidumbre, entonces hay que invertir más en seguridad, más en armamento, y ahí ya vamos a otros temas, ¿no? Como la criminalización de la migración, o temas de seguridad como la vigilancia al muro, o un tema de salud pública, como decían algunos ponentes en la mañana, de estigmatizar al migrante como un foco de infección o aquel que conlleva las enfermedades, ¿no? Entonces vemos que las consecuencias del cambio climático se basan en las muertes, en las enfermedades, en la hambruna, como vemos casos emblemáticos como el de Chernobyl o el de Fukushima, el derrame nuclear, que hasta la fecha no sabemos las consecuencias de toda esa radioactividad que se está derramando en el Pacífico, ¿no? Y la destrucción que nos crea un sentimiento una idea de desamparo. Castillo ya ha hablado del punto de no retorno, donde se nos va a hacer muy difícil regresar a los ecosistemas a como estaban, ¿no? Entonces es evidente que la crisis climática cada vez va a ser peor y cada vez va a tener efectos más devastadores. Por lo tanto, todas estas cuestiones le van a provocar mayores erogaciones a los estados. Esto deriva en la migración forzada, sobre todo en algunas regiones y en algunos países que están amenazados, por ejemplo, las islas, los países insulares que están amenazados por la inundación, por el incremento del nivel del mar, derivado del derretimiento de los glaciares, ¿no? Entonces es muy importante, como ya lo han mencionado anteriormente, entender que la migración es un fenómeno que no es por gusto o por seguir ya el sueño americano, sino es una necesidad por buscar una mejor calidad de vida o
proteger la integridad y la salud de las personas. Sin embargo, Spring y otros investigadores como Gamero señalan que los que se pueden desplazar son aquellos que tienen las posibilidades para hacerlo. Entonces, hablamos otra vez de la variable desigualdad y de la pobreza, ¿no?, que impide y doblemente vulnera a estas poblaciones. El riesgo a las amenazas ambientales, los medios de subsistencia a su patrimonio, a la integridad física y a la vida misma. Y esto también se contrapone con un sentido de arraigo y pertenencia e identidad cultural, de no querer dejar sus lugares de orígenes por el idioma, por su cultura, por sus tradiciones, por sus familias, los lazos, los nexos, y esta lucha por la sobrevivencia, ¿no? Un caso emblemático es el de Kiribati, donde Yohannes Teitiota va a Nueva Zelanda en busca de una mejor oportunidad, pero después de un largo proceso para solicitar la nacionalidad, se le rechaza y es deportado nuevamente a la isla de Kiribati, a su país. Sin embargo, hay pronósticos que señalan que pueden desaparecer. O sea, es un país que está en una amenaza de desaparición por el incremento del mar. Ellos utilizan estas barras y plantan líquenes para detener el paso del mar. Sin embargo, pues esto va a ser insuficiente ante el acaparamiento del mar, ¿no? Y bueno, otra vez señalar que estos desastres son derivados de la actividad humana. Es algo que estamos provocando como sociedad, no nada más de un país, sino a nivel global. Y como riesgo social, pues también estamos afectando a los otros ecosistemas. Por eso, nuestro punto de investigación se basa en la incorporación de todas y todos los migrantes a un sistema de seguridad social que tenemos actualmente, pero con esta idea de que sea universal. Desafortunadamente en nuestro país todavía no es así, porque la seguridad social se relaciona con tener un nexo laboral. Entonces, ¿qué es lo que protege? Desde la seguridad de un ingreso, vejez, desempleo, enfermedad, una invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia, hasta la salud integral, pre, durante y post, como señalaban algunos ponentes anteriormente, del traslado, asistencia médica, medicamentos, terapia y seguros. Aquí terapia en este sentido de salud integral, de que salir de su contexto y entrar a otra cultura también genera un shock cultural, y esta parte de salud integral incluye no nada más la atención física, sino también la parte emocional y psicológica. Alimentación sana y sustentable, una vivienda digna y educación. La seguridad social, entonces, uno de los objetivos de esta propuesta es entender que la seguridad social es un derecho humano y que atiende estos derechos sociales, estos riesgos sociales, perdón, que como ya vimos es una derivación de la crisis climática, y obviamente vamos a tener una mayor ocurrencia e impacto, y la seguridad social puede ser uno de los medios para establecerlo, para darnos esta seguridad. La doctora Mendizábal señala que la seguridad social es la conciencia organizada de un pueblo a través de un seguro o técnica de protección social ante el desamparo social y cualquier riesgo social. Esto requiere un sentido también de solidaridad, es decir, una sinergia colectiva, según como menciona el doctor Guillermo Ruiz, desde la ayuda mutua y la corresponsabilidad. Asegurar la seguridad social como un derecho humano, me gustaría recalcarlo, pues nos va a enfocar a un Estado de Derecho que en otras palabras sería que se cumplimenten las leyes, y a una mayor justicia social desde el principio de equidad. Entonces, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social señala que debe responder a las necesidades de los ciudadanos en estado de fragilidad, en este caso los migrantes,
y evitar que se encuentren en una laguna de desprotección, ¿no? La ilegalidad también expresa precariedad laboral y un obstáculo para el ascenso social. Por eso es importante que se regularicen a todas y todos los migrantes. Es decir, la desprotección social genera mayores vejaciones laborales y de derechos humanos. Ahora, hay todo un impulso global de este consumo, ¿no? De que hay un modelo que nos señala qué es, cómo debería de ir la vida de las personas. Sin embargo, este consumo, como ya lo habíamos mencionado, conlleva otros factores como el cambio climático. Entonces, debemos de cambiar estos paradigmas de consumo, de convivencia y también estudiar o entender que sí, efectivamente es un problema complejo, pero evitar también esta parte de los estereotipos y estigmas y, por ejemplo, la xenofobia, los prejuicios o estigmas sociales, ¿no? Como estos discursos políticos del país vecino donde se mencionaba bad hombres o criminals and reptiles, refiriéndose a los mexicanos migrantes, o recientemente no vengan, no es una invitación, ¿no? Estos discursos desde una figura pública que tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Desde otros puntos de vista, pues, una política también, pues, que va en contra de los derechos humanos, porque señala quién merece vivir y quién no. Desde la perspectiva de los derechos humanos, desde nuestra Constitución, las y los migrantes deberían de tener todos los derechos, al igual que cualquier mexicano o mexicana. Ya también los organismos internacionales lo señalan, y hay un enfoque, o el enfoque más bien estriba en la dignidad, en reconocer que toda persona tiene el derecho intrínseco de tener una vida digna. Es decir, derecho a todos la facultad de exigir y de tener acceso a todos los derechos por el simple hecho de ser persona. Y hay otros organismos que, como dijo la ponente anterior, que realizan las actividades que el Estado debería de hacer, como el ACNUR, la Cruz Roja, la Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las ONGs. Por parte de la sociedad, pues también hace falta hacer mayor hincapié en estos temas, fomentar la discusión para que no reproduzcan estos discursos y también la sociedad se involucre, ¿no? Para acelerar la integración de todas y todas las personas migrantes. Desde el aspecto internacional, pues tenemos varias leyes, por ejemplo, la primera conferencia mundial sobre el clima en Ginebra, y desde el aspecto internacional, pues los convenios y tratados desde el principio de Pacta Sunt Servanda obligan a los estados a ampliar su protección y de manera progresiva, ¿no? Queremos partir de esta buena fe desde Rawls y Kant, y que muchas veces se contradice con el sistema económico, ¿no?, actual que llevamos. La pregunta sería, y bueno, lo pongo aquí también en la mesa, cómo cambiar nuestro sistema económico o cómo luchar contra algo que va en contra de la dignidad humana o de los derechos de las y de todas las personas. Hay otros grupos que se dedican al estudio del cambio climático, el protocolo de Kioto, que se enfocan en la reducción de los gases de efecto invernadero, pero todavía tenemos ciertas lagunas, como el caso de la Convención de Ginebra, que no toman en cuenta a los migrantes climáticos. Es por ello la importancia de contar con mayor protección social, no con miras de un imperialismo, como se ha venido manejando, sino con responsabilidad social. Aquí en Morelos tenemos, pues, el caso de las mineras,
canadienses que el daño o el efecto que producirían en los mantos freáticos pues va a ser mayor y toda la contaminación para las zonas aledañas pues va a tener un impacto muy grave en la salud de las personas y no alcanzamos a comprender desde la iniciativa privada ni desde el Estado la responsabilidad social que tienen como entes, como instituciones, como actores en la salud de todas las personas. Bueno, no voy a entrar a temas de soberanía, pero sí debería de haber un mayor impacto o un mayor impulso desde el aspecto internacional. Bueno, otras reflexiones desde la sociedad. En Suiza hay un concepto interesante que es el Flixcam, que es la vergüenza a volar. Es decir, la misma sociedad promueve que no vuelen sus conciudadanos por el impacto que tienen en la contaminación. Y también no olvidar que las fronteras son meras abstracciones sociales, jurídicas, que delimitan de manera artificial a los países, pero viéndolo desde un punto de vista de una mayor interconexión, pues las fronteras y el sistema económico debería pasar a un segundo término y primar por la defensa de... 3 minutos, perdón. Gracias, doctor. Ya casi terminamos. Bueno, en el caso de México, tenemos 180,000 damnificados en Nayarit por el huracán Huila en el 2018, las inundaciones en Tabasco y el terremoto del 2017 en un municipio aquí en Morelos todavía no se terminan de recuperar. Los apoyos del Estado fueron insuficientes y bueno, en la parte de conclusiones hace falta mayor fiscalización, una mayor gobernanza, voluntad política, que reconozcamos la seguridad social como un derecho humano universal, independientemente si tienen una relación laboral o no, y que también esta demanda surja y sea promovida por la misma sociedad, independientemente del estatus migratorio de la persona que pueda tener acceso a la seguridad social. Y bueno, también unificar el sistema de salud, una colaboración multisectorial y mayor educación, evitar a los free riders y también en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Y pues bueno, ahora damos paso a algunas preguntas, respuestas. Por aquí tenemos en redes sociales, pues bueno, si nos están siguiendo, pero no hay preguntas, a ver si ahorita se generan algunas intervenciones. Estaba ya viendo aquí en el chat que ya iniciaron algunas preguntas y voy a dar lectura a las que tengo aquí. Son de Ana Vila, que señala y las dirige a Axel. Dice, me llama la atención la conexión de comida con la noción de pertenencia. Y pregunta, ¿hay algún conector con identidad? Otra pregunta es, en tus entrevistas, ¿haces esa diferencia o has encontrado alguna relación, por ejemplo, entre migrantes de primera generación, 1.5 y segunda generación? Después dice otro tema que tiene que ver entre lo nacional, personal y la identidad pertenencia, las características políticas de la pertenencia a una comunidad nacional y las sociohistóricas más a nivel personal, privado y familiar. Dice, mi pregunta tiene que ver en sí, no estás mezclando los niveles y la forma como esos espacios macro y micro estén afectando tu investigación. Y pregunta, ¿has pensado en cómo podría influir en la noción de home, what makes a country and home, and how food affects that notion? Y 3 dice la relación que hay con las distintas comunidades de origen en Nueva York, Puebla, York, por ejemplo, y las tradiciones culinarias más mestizas que estás encontrando en tus entrevistas. Y apuntaba un punto más abajo, decía,
el que produce la comida y el que consume la comida impacta la noción de nacional, personal, identidad y pertenencia. Eso en términos de pregunta. Y también en ese mismo sentido, pues bueno, yo te comento, ¿qué tanto esto, lo que tú estás observando como esta, digamos, pues no aculturación o digamos no integración, pues también está incidiendo, por ejemplo, en textos como lo que hizo Huntington, con esta noción de la no integridad, que también se toma como un elemento político importante. Eso por un lado. Alejandra señalaba la cuestión de la temporalidad como un tema importante en los trabajos. Considerarlo, y a mí me parece interesante porque de pronto pues parece que la temporalidad hace el espacio, y en ese sentido pues bueno, un poco como lo que manejaba Mark Auch en los no lugares, esta no permanencia en los lugares, pues bueno, no los construía como tales. ¿Qué tanto podríamos hablar de esta construcción de la temporal, de la espacialidad a través de la temporalidad? Y por último, por ahí Juan Francisco señalaba y decía que hay que erradicar la xenofobia, prejuicios y los estigmas sociales. Yo creo que la pregunta del millón es ¿cómo lo hacemos? Señalas que hay que hacerlo, pero ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Entonces, pues yo creo que con eso podemos iniciar, podemos seguir en el mismo orden. Axel, después Alejandra y después Juan. Por lo pronto voy a ver, creo que a ver si en redes sociales pues por ahí nos lanzan otra pregunta. Adelante. Sí, gracias. Las preguntas están muy interesantes y también dan pie para muchas reflexiones. La primera, en cuanto a las generaciones, siento que es bien importante. También me llama la atención que la mayor parte de la gente que he entrevistado y que ha sido muy... o sea, la manera en que me aproximo a la gente es los mexicanos que... O sea, si hay alguien vendiendo tamales y demás, la mayoría han sido de primera generación. Entonces sí es una perspectiva distinta que si es de segunda, tercera generación. Entonces sí es algo que debo de seguir insistiendo para ver estas diferencias que preguntan. En cuanto a los niveles del hogar y del sentido de pertenencia, siento que sí están bien en la mayoría de los entrevistados. Están bastante mezcladas. Es decir, la idea de hogar o la idea de pertenencia sí se juega entre la localidad, entre el país. Entonces sí hay que estar haciendo preguntas a cada rato para intentar descifrar por dónde va la idea de pertenencia, ¿no? ¿Qué es el hogar para ellos? Y sí creo que tiene mucho que ver con la localidad más que con esta idea de una identidad nacional como tal. Es decir, a partir de las experiencias locales que tiene cada una de los entrevistados, entrevistadas, es que se genera esta idea de, esto me recuerda a México, ¿no? O sea, como ya sea el taco al pastor, sea una semita, ese tipo de asuntos que apelan a la nostalgia. En cuanto a la reacción, bueno, está también el asunto de poblanos. Los poblanos son la población, los poblanos son la mayor comunidad de mexicanos dentro de Nueva York, y por lo tanto la reacción que he sentido o sea, los poblanos defienden su oferta gastronómica que tienen aquí. Algunas reacciones muy leves es de aquellos que no son parte del estado de Puebla o lugares aledaños, ¿no? Es como a alguien de Nuevo León, de Tamaulipas, de Baja California, que sí empiezan a decir de que esto no me recuerda del todo, ¿no? O sea, puede ser con algo tan sencillo como el pan. Las panaderías de aquí, de Nueva York, la mayoría son estilo Puebla, el pan. Entonces no necesariamente reflejan lo que alguien de la Ciudad de México puede sentir que debe ser el pan o lo que alguien del norte del país. Entonces eso también es un elemento bien interesante que tiene que ver con esta idea de localidad. El último estaba la pregunta sobre quién produce a quién consume. Y yo me enfoqué mucho en las similitudes, es decir, que siento que tanto consumidores como productores están apelando a la nostalgia, a esta reconstrucción de lo que es la experiencia sensorial de consumir un platillo. En este caso, estas experiencias locales son las motivaciones, es decir, reconstruir esta idea de lo que yo consumía cuando era niño, o reconstruir esto que la gente va a reconocer como auténtico, no como algo generalmente que se tilda de Tex-Mex o como algo poco auténticamente mexicano. Entonces siento que por ahí
es otro punto bastante interesante de la conversación. Sí, muchas gracias, Axel, porque de pronto, quienes nos ha tocado toparnos con algo como lo que tú estás señalando, pues de pronto migrantes nos han dicho, pues sí, allá también tenemos un taco al pastor, pero no es lo mismo. Y cuando decimos, pero no es lo mismo, que nos lo han referido, tiene que ver con una cuestión de la espacialidad sociocultural, que de pronto, aunque sea la misma señora que hacía los tacos acá, supongamos aquí en Michoacán, que se fue a Chicago, y que en Chicago los está elaborando, de todas formas dicen, no es lo mismo. Y ese no es lo mismo es por lo que implica también el espacio, los recuerdos, justo ahorita que hablábamos de esta cuestión del espacio, los recuerdos que se construyen y que se hicieron ahí, claro, esto para la generación que tiene estos recuerdos, que afianzó estos recuerdos afuera de la plaza o comprándole a esta señora en tal espacio. Lo que no ocurre con generaciones jóvenes que de pronto empiezan a conocer estos productos en otros espacios. Por ahí hay un texto, si te interesa, a lo mejor te puede interesar, es de una colega, Lorenia Urbalejo, que ella trabajó estos procesos de desterritorialización de jóvenes, en este caso son jóvenes mixtecos en la ciudad de Tijuana, que de pronto es una reconfiguración de ellos dentro de ese espacio en específico, reconstruyendo ahí todos sus sabores, culturas, y dejando como incluso de buena manera hace una crítica a todos estos que de pronto estudiamos estos aspectos y decimos es que sí hay un vínculo con el terruño, y ella lo que dice es no, o sea, se reconstruye acá, y hay una situación de desterritorialización de estos jóvenes, por lo que implica ya estar viviendo en estos espacios. Muchas gracias, Axel. Ahora, Alejandra. Sí, gracias. Justo un poco de lo que le mencionas a Axel, pensando en Marc Augé y en cómo justo esta propuesta era, mientras no, o sea, como estas conexiones o interacciones fugaces no crean espacio o no crean territorios, creo que la idea sería un poco abonar a la discusión de cómo esta aparente fugacidad sí puede crear espacios. Y en este sentido, y hablando un poco, retomando esto que dices de la desterritorialización, referiría yo en primer lugar a la teoría clásica francesa del Lefebvre, del espacio construido socialmente, pero también como constructor de la sociedad, pero también a los geógrafos brasileños, y en este caso hablando también de desterritorialización, a Rogério Hasberg, porque lo que él dice es justamente toda acción social que implica movilidad, y no refiriéndose exclusivamente a la migración, sino el movimiento en general, implica la construcción y la destrucción del territorio constante. Entonces creo que la idea o la intención sería justamente ir como hacia esas perspectivas que nos permiten quizá no referir a estas grandes teorías en donde el espacio era como algo que no podía ser tan flexible, y en donde justamente estamos viendo cómo incluso, por ejemplo, pensando en el caso de Axel, cómo desde la comida o cómo desde en este caso como desde lo corporal o desde la vivencia personal se van formando espacialidades, y en este caso, pues bueno, yo diría cuántos de los albergues están en los lugares en los que están porque están respondiendo a esta necesidad y que surge justamente del paso de las personas, ¿no? O sea, vamos, las vías, un poco recuerdo una entrevista que le hacía a Fray Tomás González y nos decía, bueno, pues es que sin migrantes no hay albergues. Más allá, yo podría poner en muchos lugares un albergue, pero si por ahí no pasan las personas, de nada sirve. Entonces creo que en este sentido habría que pensar, y a mí me gusta un poco como más esta discusión de partir de lo que encontramos en la realidad, de lo subjetivo, de lo un poco pues sí más de lo corporal, y cómo a partir de esto podríamos empezar a abonar a estas discusiones en donde obviamente la propuesta sería un espacio muchísimo más flexible, un espacio en constante redefinición, y que esto refiere a las temporalidades y a los cambios que estamos viendo en los flujos migratorios, que también refieren a
pues como lo mencionaba el compañero, pues a todos estos cambios que hay en la economía y a todas estas transacciones que también están insertas en el tiempo y en el espacio, y cómo un poco pues estos procesos macro van regulando la configuración del tiempo, pero cómo también desde lo micro podemos encontrar dentro de este tiempo otros tiempos que son pues los de los tránsitos, y donde a partir de la vivencia y de una buena o mala experiencia, pues el tiempo puede pasar muy rápido o el tiempo puede hacerse eterno, ¿no? Entonces creo que pues sí hay por ahí la Escuela de Geografía Crítica de Brasil, creo que tiene propuestas interesantes respecto a cómo podemos pensar el espacio y el tiempo y cómo podemos hablar de esta flexibilidad que tiene, ¿no? Y de esta capacidad de construcción y reconstrucción que estamos viendo tienen, y que bueno, pues que en la migración de tránsito se hace muchísimo más evidente, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta pertinente y tan ilustradora, sobre todo por todas las referencias que nos señalas. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Francisco. Gracias, doctor. Pues yo también me voy a unar a esta idea de Alejandra de la flexibilidad, en el sentido en que pues como decía al inicio de la plática, de que nos confronta como sociedad, ¿no? Y por ejemplo, desde la perspectiva jurídica, el derecho es muy impositivo. Podríamos decir que con una ley, una modificación, pues ya a lo mejor nuestra realidad cambia. Desafortunadamente no es así, porque pues los problemas que estamos viviendo son gracias a las actitudes que llevamos actualmente, ¿no? Entonces yo le apostaría a la educación, incluir temas en la educación de todos los niveles, por ejemplo, en el cuidado, de temas de cuidado de la naturaleza o del otro ya, ¿no? También el tema de la educación para mejores formas de convivencia como sociedad, porque muchos o algunos de los aspectos que impiden que se cambie la situación en la que nos encontramos, pues es que no le exigimos al Estado, ¿no? O hay un miedo o hay una incertidumbre, no sabemos cómo. O sea, hay un desconocimiento por estos mecanismos para exigirle al Estado que cumpla su papel, como está establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Relacionado con temas del combate a la corrupción, ¿no? Pero es decir, si nos involucramos más como sociedad, como una sociedad educada, entonces, hablando desde la gobernanza, pues podríamos ser más partícipes, activos y más involucrados en estos temas que nos competen, ¿no? Y también más respetuosos de nosotros y de los demás, del otro, o de la otra, que en este caso son los migrantes, ¿no? Reconocer que tanto ellos como nosotros tenemos las mismas necesidades y que el Estado, así como lo establecen nuestros documentos, pues se debe de cumplir, pero muchas veces no pasa eso, por muchos factores. Y también los tomadores de decisiones desde el aspecto político, por ejemplo, ¿cuántas propuestas hubo para incluir, por ejemplo, para implementar más acciones para los albergues, o para dar más apoyos, o para generar espacios salubres, ¿no? Actualmente, o sea, no hay un interés o una motivación política de los participantes, de los actores políticos en estas acciones de involucrar a las y los migrantes, porque no lo ven como un tema de agenda, ¿no? Entonces también hay que incluirlo desde todas las ramas. Por ejemplo, en el terremoto del 2017, pues ya la gente ya se le olvidó. Hubo simulacros un año después, pero no tenemos esa cultura de cuidado y de que sabemos que estamos en una zona sísmica, ¿no? Entonces también eso entra en esta parte de la educación integral que debemos de tener como sociedad ante los nuevos retos. Muchas gracias. Pues bueno,
no me queda más que agradecerles a los y las tres por interesante presentación, por esta interesante trabajo, y pues insisto, les agradezco su interés en este espacio, hablando de territorialidades y espacialidades, que aunque esperemos y no sea tan fugaz, que hayamos estado aquí 15 minutos, que vayamos generando por ahí redes, por ahí veía que ya Axel, por ejemplo, un interés con Ana Vila sobre el trabajo que se generó conversación. Yo creo que de eso se trata, y de eso se trata, de estar construyendo con estos espacios. Entonces, les agradezco bastante. Para quienes nos están siguiendo en redes sociales, les digo, ahorita regresamos, hacemos la pausa y finalizamos esta mesa, y ahorita iniciamos con la siguiente mesa, que es la mesa 5, Niñez y Juventudes en las Migraciones.